Hoy, ante las circunstancias, me veo obligado a hablar de un término que no gusta a nadie, y más si se analiza en el contexto presente, que es la barbarie. Todos los pueblos en su historia tienen capítulos de eso, de barbarie, que es el descontrol, que es el caos, en esta teoría en el que a veces las sociedades pierden el rumbo junto con sus gobiernos y se establece la ley del más fuerte. Esta ha sido una premisa que ha prevalecido en el hombre por siempre. El más sabio no forzosamente es el que manda. Manda el que impone a través de la fuerza su ley. Y su ley prevalece sobre todo tipo de otro tipo de acciones que pudieran tener un vínculo con la civilidad, con la educación, con la convivencia, con la tolerancia, con la civilización en su conjunto. Y cuando hay barbarie, no hay civilización, o es la civilización un antónimo de barbarie, porque lo que es civilizado es aquello que encuentra puentes de comunicación para llevar a las sociedades a poderse agrupar. Y la barbarie, por el contrario, rompe con el agrupamiento, rompe con la solidaridad entre unos y otros, rompe con las ideas comunes y los puentes de comunicación que puede haber entre los seres humanos inteligentes o pretendidamente inteligentes. Pero cuando se da la barbarie, vienen en sus gráficas, y lo he visto a lo largo de la historia, momentos de mayor presión hasta que por algo la barbarie termina. Y ese algo es la imposición de lo que en su momento fue blando, que es la gobernabilidad o el ejercicio de la justicia o del Estado de Derecho a través de la fuerza. Es decir, si hay en un pueblo un interés legítimo por acabar con la barbarie, tiene que venir un momento de imposición de la paz. Y decir imponer la paz es endurecer desde una perspectiva de poder a todo aquello que imponga la barbarie para acabar con ella. Es como cuando un mal se ataca con una vacuna o un antibiótico o un remedio, el que sea, pero que acabe, un torniquete en una hemorragia. Esa es una imposición sobre la ley ante la barbarie. Pero en lo que termina la barbarie y se impone la ley, hay un tiempo de decrepitud, de decadencia de las sociedades, porque pierden la esperanza de ser parte de un Estado de Derecho y se rompe esa relación. México está llegando del miedo, y cuando se asume el miedo, la siguiente fase es la desesperanza. El miedo calma los temores porque es el temor máximo. El miedo es el temor de los temores, mientras que la solución al miedo es la aceptación de lo peor. Y en ella, tú y yo hoy estamos inmersos. Aceptamos que en nuestro país puede pasar cualquier cosa. El ver cómo dos sacerdotes dándole la extrema unción a un hombre que acaba de ser asesinado dentro de su iglesia, en una zona que bien pudo haber sido el centro de la Ciudad de México, pero fue en la Sierra Tarahumara, son también asesinados en su propia parroquia por gente que instala en México la barbarie. No quiero decir que sean los primeros sacerdotes asesinados en la historia, también lo hubo en la cristiada. Y fue un momento de barbarie en nuestro país en el que no se respetó a la religiosidad, ni a las creencias, ni a la espiritualidad, ni a nada, ni al mismo Dios. Pero la historia se vuelve a repetir cuando aquel que impone la violencia por la vía de la fuerza, de la irreflexión, del inhumanismo, sabe que puede actuar y por eso sabe que está instalado en la barbarie en la que no hay ley que valga por encima de su propia visión de lo que es
y de lo que no debe ser. Y ahí están los cárteles Jalisco Nueva Generación, y ahí están los grupos de Sinaloa, y ahí están los Zetas, y ahí está el cártel del Golfo, y ahí se van multiplicando un número indeterminado de grupos de la delincuencia que se sienten por encima de cualquier institución en México por razones diversas. Yo pienso que lo más importante es porque ya no hay instituciones que valgan, porque ya no existe la propuesta de un Estado de Derecho, porque nuestro país se ve instalado en el pasado, en esa antigüedad en la que nadie tenía el derecho a vivir si era sorprendido por la barbarie. Pero en el siglo XXI, ¿qué podemos esperar de aquí a los próximos años? Bueno, en lo que la barbarie se acaba de instalar, tendrá que venir una reacción, si no viene del gobierno, porque se ve que el gobierno no la va a proponer, entonces tendrá que venir de la sociedad. Y ahí es cuando la sociedad toma la ley por su propia mano y se arma, y agrede, y contrata grupos paramilitares, y busca el endurecimiento ante una autoridad que no tiene la capacidad, o tal vez la voluntad, para endurecerse ante lo bárbaro. Y ahí viene la intransigencia de una sociedad que en rebeldía dice: yo así no quiero seguir. ¿Cuánto tiempo pasará para que la sociedad mexicana diga: yo me quiero salir de este esquema de barbarie? ¿Cuántos años tendrán que pasar? Y sobre todo, ¿hasta dónde llegará esta expresión de un desorden total, de una trastocación de los valores fundamentales del hombre? Esos que tendrían que ser universales y permanentes. ¿Dónde se encuentra el derecho a defender mi vida si no hay nadie que la defienda por mí? Y esto aplícalo a cada una de las personas que en este momento me está escuchando. A ti, mañana te puede llegar la barbarie. Lo que tengo dudas es si sabrás, cuando llegue, cómo reaccionar. Por lo pronto, el miedo existe. Y el miedo deriva en la desesperación y la desesperación en más violencia. Este es un círculo vicioso del que tendremos que salir, porque nos metieron o nos metimos inadvertidamente y hoy estamos en medio de un fuego cruzado, en donde no hay bala amiga, no hay una bala para defenderte. La orden es tolerar a la delincuencia, por más delincuencial que sea. El peor de los mundos. Gracias por estar conmigo en este comentario. En YouTube habló para ustedes su amigo Pedro Ferriz de Con. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.